Y ahora la idea es abrir el micrófono, plantear opiniones, reflexiones, preguntas. Estaba intentando ligar una cantidad de cosas que traía con una cantidad de cosas que escuché y no es fácil en tan poco tiempo poder metabolizar todas estas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, gracias a los aportes de la mesa. Pero bueno, todo esto me ponía medio como a pensar de que parece que para el sistema político hay una cuestión problemática, que anoté algunas cosas acá, que tiene que ver con la instrumentación del modelo educativo hegemónico vigente. Y parece que para el resto de la sociedad la cuestión problemática está medio como metida en los sentidos y los significantes del modelo hegemónico vigente. Entonces eso a mí me llevó a pensar en una vuelta que estuve conversando con un educador argentino, se llama Roberto Lizalde, un pedagogo, no sé qué, un hombre que, bueno, me regaló un libro y eso. Y entonces, ahí me parecía esto como de que parece que todos los problemas que tiene la educación o que tenemos con la educación son actuales, vigentes y a futuro. Y entonces la imagen de cómo se creó la escuela pública, lo que hoy conocemos como escuela pública, que fue ante la necesidad de los grandes capitalistas de que los obreros supieran leer 4 palabras de las instrucciones de las máquinas. Al complejizarse la producción industrial, se requerían unas cosas, y entonces los primeros sistemas educativos aparecieron en la fábrica para servirles al capitalismo. Y parece que estructuralmente eso no ha cambiado mucho, porque yo lo sigo escuchando hoy día en el discurso de nuestros políticos, ¿no? De que hay que prepararse para el futuro, bla, 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 no sé qué, no sé cuánto, para servir al capitalismo. Tengo que prepararme para ser un buen trabajador, un buen obrero, para que el sistema continúe funcionando. Entonces me parece que ahí ya tenemos un problema de sentido, ¿no? Por un lado. Después la convocatoria me sacudió así cuando leí la invitación que decía educación para todos, lo que inmediatamente, así como a las antípodas me fui y pensé que esta era una educación para cada uno, la que tenemos hoy día. Es una educación para cada uno, no es una educación para todos. Los gurises no aprenden todos lo mismo, ni la misma cantidad. El maestro hace todos los esfuerzos posibles para enseñarles lo que puede de acuerdo a un programa. Pero no todos tenemos las mismas capacidades, no todos podemos desarrollarlas. Y bueno, si no aprendiste, mala suerte, pibe, seguí, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ahí me parece que hay algunas cuestiones. Y bueno, hace algún tiempo tuve la oportunidad, la suerte de poder perder algún tiempo en un debate educativo que hubo, que bueno, no debe haber dado muy buenos resultados, tanto estamos acá debatiendo todavía. Así que, bueno, y nada, y en realidad se han planteado muchísimas veces la reforma educativa y no sé cuántas cosas. Y eso me hacía acordar a un viejito que estuvo hace poco acá en la Facultad de Ciencias Sociales, se llama Boaventura de Sousa Santos, que habla de revolución y reformismo. Y dice que los cambios reformistas son los cambios que el Estado, ¿no?, le aplica a la sociedad, y que la sociedad es el ente problemático. Y los cambios revolucionarios son los cambios que la sociedad impele para transformar al Estado. Entonces, ahí es cuando el Estado es la actividad problemática. Y yo creo que en esta cuestión es el Estado la actividad problemática. Entonces, más allá de debate educativo, más allá de reforma educativa, ¿no?, y más allá de seguir profundizando este modelo, yo creo que me parece que hay que ir un poquito para atrás y empezar a pensar, bueno, ¿y cómo surge? Porque los problemas, me parece que de la educación, a mí me parece que son problemas estructurales, son problemas que están en las estructuras. Y entonces, la coyuntura capitalista viene llevando muchísimos años, ya es un callo. Entonces la tenemos ahí enquistada. Pero si nosotros pensamos en que tenemos que seguir promoviendo una educación que sirva para que cada uno se salve a sí mismo, como ya se expresó por ahí, una educación individualista, individual para cada uno, una educación para que no genera autonomía, una que genera simplemente estar mejor preparado para estar al servicio del capital. Entonces vamos a seguir con la misma problemática. Nosotros desde abajo, ¿no?, los desde el barrio. Me parece que la cuestión está en pensar otra educación, ni siquiera una educación alternativa, sino otro tipo de educación. Algunos cuando, bueno, descubrimos a María Montessori, por ejemplo, dijimos, ¡pa, qué bárbaro esta mujer, mirá las cosas que escribe!, ¿no? Cuando descubrimos a Vygotsky, ¡pa, mirá, este ruso anda volando, cómo la tiene reclara! Y todo bien, y hay
grandes luminarias en la pedagogía, pero la educación sigue siendo educación individualista para cada uno, capitalista, y salvate como pueda. Esto es lo que te podemos dar. Ahora, después de haber hablado, disculpen, me voy a presentar. Mi nombre es Odorico Velázquez, soy del Cerro, vivo en Santa Catalina, en un asentamiento, y discúlpenme, pero toda esta verborragia es como para defenderme de algunas cosas. Tengo segundo año de secundaria aprobado, no tengo nada que ver con la educación. Gracias. Quiero agradecer el aporte de los tres panelistas, fue como muy interesante para llevarse a pensar en varias cosas. Bueno, a mí me toca muy cerca alguna de las impresiones, sobre todo de Pablo, porque yo trabajo en Casaballe, trabajo como un actor territorial más, y desde esa interacción también ver lo que pasa en los barrios con este tipo de propuestas educativas, ¿no? Que de alguna forma yo siempre siento que son propuestas que sin evaluar los resultados puntuales, lo que generan en el entramado social es algo que a mí me interesaría en algún momento poder reflexionar un poco más, ¿no? Porque en una zona de alta vulnerabilidad en realidad fracciona, segmenta aún más a la población ya dentro de los pobres están los pobres con la suerte de poder ir a ciertos liceos y poder acceder, y entonces son esos especiales que van a poder tener algún futuro, y los pobres que no tienen esa suerte. Entonces el mismo pobre que vive en la casa al lado, que es el que ya sabemos que va a fracasar porque va a la escuela pública, porque además esa profecía autocumplida, ¿no? Donde tenemos una educación que tenemos que repensarnos. Yo comparto la lógica de que hay que repensar de forma más profunda, hay que repensar la forma, la docencia, estamos de acuerdo, pero para qué modelo pedagógico, ¿no? Que tenemos que poder repensar de forma más amplia la educación. Y en ese sentido, en el territorio a mí me choca mucho eso, ¿no? Ya cómo vas vestido, si tenés la túnica y la moña, o si tenés el uniformecito de esta institución privada que impulsa, por ejemplo, o jubilar, cómo de alguna forma ya genera una división entre los propios gurises en el propio barrio, y cómo eso deposita en cada niño una proyección distinta para ese niño. Entonces, cómo realmente eso termina siendo en el entramado social algo que agrava la dificultad en el vínculo entre los pares. Y después, por otro lado, también en ese sentido, pensar, bueno, cómo vamos profundizando en el mismo, también en la educación pública, cómo podemos generar también otro tipo de docencia para ayudar a cambiar, porque todos decimos, bueno, los gurises no saben leer, no saben escribir, bueno, no sé, o sea, tienen que saber leer, tienen que saber escribir, pero tienen que saber muchas otras cosas también. Uno de los elementos que tiene depositado para mí la educación es la capacidad de imaginarte poder ser, ¿no? Poder ser algo, ¿no? O sea, me pasa que hay gurises que van al liceo, con los que yo trabajo en Casaballe, que en realidad no se imaginan un poder ser algo, no saben, no proyectan un futuro. Entonces, ¿para qué el estudiar si no sé cuál es el futuro? Y además voy el discurso que se me transmite muchas veces es bueno, de la profecía autocumplida de que voy a fracasar porque voy a la educación pública y no como el otro que va con el uniformecito, voy a fracasar porque además este discurso de, bueno, pasó, pero pasó porque lo tenían que pasar, porque en realidad es burro, pero bueno, ¿no? Lo repiten, lo traen las madres con los padres con los que yo trabajo, me pasa mucho de traer ese discurso de como negativo, pero que es algo que lo depositamos como sociedad, ¿no? Bueno, pasó porque tenía que pasar, porque era burro, pero igual pobre, como tiene que pasar. O si no, el otro discurso de bueno, el que le va mal, me ha pasado con gurises que les va muy mal, pero porque terminan tan rápido que se aburren y se ponen a molestar a los demás y les termina yendo mal en la escuela, porque como no tenemos como realmente la capacidad de generar un marco pedagógico que se adapte a la diversidad de realidades que tenemos, ¿no? Y yo creo que el alto porcentaje de diagnósticos de trastorno, de hiperactividad y déficit atencional que tenemos, que es muchísimo más alto que la media mundial, también tiene que ver con eso, ¿no? Tenemos gurises que no se adaptan, entonces la maestra pide que vaya al psiquiatra porque no se adapta, entonces el psiquiatra diagnostica, le dan las gotitas y no sé qué, que tiene que venir con las gotitas, porque ya me voy con mis problemas cotidianos en el barrio, pero lo que quiero decir es que es un problema social más profundo. Y después lo otro que quería, para no irme al carajo porque
es un tema que me parece súper apasionante. Simplemente una pregunta que es decir, bueno, yo creo que la educación es el chivo expiatorio de alguna forma de la problemática social que estamos viviendo, y en realidad la problemática social es más amplia, ¿no? Porque uno piensa, todos los problemas que hay, la respuesta es esto se soluciona con educación. Todo lo que hay, siempre es esto se soluciona con educación. Y en realidad, de alguna forma, como la educación que cumplió, y fundamentalmente para los sectores más pobres, ese rol disciplinante en una sociedad que está en crisis civilizatoria, que está en crisis como sentido de cambio, ¿no? Por lo menos yo estoy formada desde una mirada sistémica, desde un lugar, desde una cierta homeostasis, un cierto equilibrio. Tenemos una crisis para pasar a una transición, una crisis como transición. Bueno, en esta transición donde hay cambios constantes, la reacción que se da, todo cambio, ¿no? Toda acción, reacción, la reacción que se da a esos cambios es de alguna forma el cuestionamiento que se da a los cambios va por la falta de disciplinamiento adecuado, ¿no? La reacción conservadora, y ahí caemos en la seguridad y caemos en la educación, que es lo disciplinante de alguna forma, ¿no? Y que creo que se deposita en la educación también en este sentido. Espero que se haya entendido algo, y me gustaría saber la opinión de ustedes sobre esto, si es un viaje mental o si puede tener algo que ver. Acá se dice educación para todos, la misma educación para todos. Yo me pregunto realmente si está pensado claramente qué se quiere decir con eso. ¿Le vamos a dar a todos exactamente lo mismo? Parecería que sí, por aquello de la democratización, la inclusión. Pero tengan en cuenta esto, en primer lugar, Uruguay no es una sociedad homogénea. No somos una pequeña aldea en medio de la selva donde todos piensan exactamente lo mismo, todos tienen las mismas tradiciones, todos tienen las mismas costumbres. No, somos una sociedad heterogénea, como todas las sociedades contemporáneas. Ahora, sin embargo, tenemos programas de primaria, de secundaria, que son exactamente iguales, hora por hora, establecidos cuántos minutos de cada cosa, se va a dar en todos los lugares. Se va a dar los mismos conocimientos de la geografía de África, tantas horas, en todos los liceos exactamente. Es decir, que esa homogeneidad, esa falta de esa centralización tremenda, bueno, es una educación justamente para todos, pero que se quiere imponer, porque está la idea de la inclusión. Tenemos que incluir a todos, pero ¿dónde los queremos incluir? ¿En qué sociedad? Bueno, sí, queremos incluirlo en esta sociedad uruguaya, pero vamos a tratar de respetar las individualidades, las diferencias. No somos todos iguales, por suerte, porque si no sería justamente un estado totalitario, donde no había posibilidad de pensar nada distinto, de tener costumbres distintas. Hoy día estamos luchando justamente porque se acepten algunas diferencias individuales, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Bueno, pensemos eso, el Uruguay es distinto, no es todo igual, no es homogéneo. En primer lugar, esa es una reflexión con respecto a educación para todos, que quede claro. ¿Qué es? Tenemos que ponernos de acuerdo qué es el mínimo de educación igualitaria, igual para todos. ¿Cuál es ese mínimo? Y después dejar librado a las diferencias de regiones. ¿Por qué, por ejemplo, los muchachos que viven cerca del hipódromo de Maroña, el barrio Ituzaingó, no tienen talleres, sobre todo sobre el tour? Miles viven del tour, de los caballos de carrera. Podrían estudiar la historia del tour, la biología de los caballos que viven en función de esto, la economía de eso. No, pero eso no se hace. En Bella Unión, la caña de azúcar, en Rocha, el turismo, la naturaleza. Bueno, todo eso no se contempla para nada. Ahora, yo me pregunto otra cosa. Recién hablaba Pablo en Casaballe, las maestras preocupadas porque los muchachos aprendían mucho más rápido de lo que era lo normal.
Ahora, sin embargo, no tenían, esos maestros no les habían dado el 6% del PBI y pudieron hacerlo. Entonces, depende del 6% del PBI poder hacer las cosas. No, vamos, por favor. Hay cosas que son absurdas, ¿no? Y hay cosas que tenemos y que no se han aprovechado. Por ejemplo, yo lo puse hacía tiempo el artículo en El Compañero, los consejos de participación. Nadie les da polilla. Los consejos de participación existen, tendrían que funcionar, no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Nadie les da bolilla. Y entre otros, los propios gremios. Seguramente porque temen perder poder, temen que alguien intervenga en el tema de la educación, que los padres, los vecinos, los alumnos opinen sobre el tema de la educación. Entonces reclaman, sí, por supuesto, que no quede en manos de los políticos la educación. Quede en manos de quién, de los que saben, de los docentes, de los técnicos. Pero la educación no es un tema de los técnicos, la educación es un tema de la sociedad, de todos. Los consejos de participación posibilitaban, con algunas reformas que se podrían hacer, esa participación, que ya la había planteado, les aclaro, algunos maestros, posiblemente algún vareliano que anda por ahí, que hasta José Pedro Varela había planteado en su idea original ese tipo de descentralización, de que los pueblos gestionaran la educación de su escuela, de su zona. Y hay cosas que yo estuve mirando otro día y me parecían absurdas. Hay clases ahora que duran 30 minutos, lo cual es una aberración pedagógica. ¿Por qué? Porque historia se da 3 veces por semana, 2 horas o 3 horas cada vez, ¿no? Ahora, ¿por qué no concentrar todas esas horas en un día y el profesor está todo el día con sus alumnos y se termina el tema de los profesores taxi, profesores que andan corriendo de un lado a otro? ¿Por qué? Porque van a estar ahí necesariamente, y no es problema de presupuesto esto, simplemente de agarrar y combinar distinto, como en un puzzle, los horarios. Historia es hoy tiene 6 horas de historia y aprenden historia, claro. Hay otra cosa ahí que va con la formación de los docentes. No puede estar un profesor 6 horas hablando de historia. Pero lo que pasa es que les enseñaron a eso, a hablar de historia. Porque se les forma a eso, para dar clase de historia, dictar clase, hablar de historia. Claro, si está 6 horas hablando de historia, muchachos se pudren, como se pudren ahora, ya con 1 hora de historia. Porque los profesores no saben tampoco cómo dar la historia o cómo dar la física. Completamente desvinculada de los intereses, de las inquietudes de los muchachos. Hoy día a secundaria entran todos prácticamente. No hay casi deserción. Entran a primero todos los que salen de la escuela. Y se van. ¿Por qué se van? ¿Se han planteado los profesores por qué? Sí, el régimen, el sistema, el capitalismo, los capitales extranjeros, etcétera, etcétera. No, se van porque ellos los aburren. Porque no saben conquistar a los muchachos, no saben entretenerlos, no saben explicarles las cosas de manera que los entiendan. Pero es una realidad, y que si no, que lo digan los propios muchachos. Es decir, que yo me salgo acá con la comisión de hoy, la verdad que vengo un poco desilusionado, de que la solución para la educación era cambiar el sistema. Y como el sistema no va a cambiar todavía, bueno, yo me voy a ir, que me avisen cuando caiga el sistema. Puede ser que ahí entonces se arregle todo de la educación.